Ya, empecemos entonces. Como bien decía el flyer de invitación, dice crisis del magisterio. ¿Por qué no dice crisis de la iglesia? Porque en sentido estricto la iglesia es santa. Y como conversamos una vez en otro curso, eh, la, la iglesia no nos puede fallar desde su santidad, porque no su santidad que ocupa el obispo de Roma, no estoy hablando eh, de, de- de- de su cualidad santa, me refiero, porque es creada por Cristo. La iglesia es santa, no, eso de que la iglesia es pecadora, eso de que la iglesia es santa y pecadora no corre, porque la iglesia es santa y punto. Los que son pecadores son los hombres, los seres humanos son pecadores. Y eso, ¿y por qué por qué han tratado de inventar eso de santa y pecadora para que no les caiga el sombrero al magisterio? Porque los que son hombres y guían la iglesia es el magisterio. Entonces, muchos, si no todos, casi prácticamente todos los problemas que tenemos actualmente derivan de una crisis del magisterio. ¿Qué quiere decir eso? El magisterio es la cúpula de la iglesia, los cardenales, la parte alta, el, el Ministerio para la Doctrina de la Fe, el área que tiene que ver con administración y difusión del Evangelio, porque como hemos hablado también en otras clases, hay solo dos fuentes de revelación, no tres, porque a veces también a las personas, sobre todo que están en la misa moderna, la misa artificial, les meten que hay tres fuentes de revelación. No, son dos fuentes de revelación. Hay tres pilares, sí, eso sí, tres pilares, pero no tres fuentes de revelación. La revelación solo viene de la Santa Biblia, que plasma el Evangelio, y la Santa Tradición, que también plasma el Evangelio, repitiéndolo y refrescándolo a través del Paráclito y del Espíritu Santo que tiene la Iglesia, que la mantiene encarrilada, porque cada vez que la Iglesia se sacude, se zarandea, el Espíritu Santo es el que cuida que la Iglesia vuelva a su posición. Y eso ha ocurrido infinidad de ocasiones. Eso es lo cosa de pensar en la iglesia del Renacimiento, en la época de los Medici, en Florencia, toda esa época es un desastre. Teníamos unos papas que me da pudor decir las cosas que hacían dentro del Vaticano. Y frente a muchos descarrilamientos que ha tenido el magisterio, a veces decimos la iglesia por comodidad de lenguaje, pero es en el magisterio. Ellos son los que se desordenan. Han nacido, por ejemplo, órdenes. Los dominicos, los franciscanos, el cister, etc. Entonces, o personas muy dóciles, de corazón ligero, con el corazón levantado, humildes y valientes, que el Espíritu Santo, el Paráclito, las utiliza para poder plasmar la verdad que Cristo es, dar testimonio de Cristo de una manera fresca, para que pueda llegar a los oídos que están en ese momento ahí, que están en el mundo en ese momento, para que pueda llegar. Entonces, el Paráclito está constantemente enderezando a la iglesia, porque la iglesia tiene que moverse como con la sana doctrina, que es ese camino recto,
que ya cantaba San Juan Bautista, y enderezad el camino a nuestro Señor. Tiene que ser un camino recto, porque esto yo lo menciono siempre, porque hay que saberlo de partida. Solo en un túnel que es un camino recto, vemos la luz al final y al principio del camino, y sabemos que tenemos una entrada y tenemos una salida. Pero si ese túnel fuera curvo o tuviera recovecos, solo habría oscuridad. La única forma de que haya conexión y que nosotros, dentro del camino que significa la iglesia militante, la iglesia peregrina, podamos ver a Cristo en el principio y en el destino, que es su segunda venida, es que el camino sea recto. Y eso se llama sana doctrina. Y eso es lo que cuida el Paráclito. El Paráclito cuida la sana doctrina, y la sana doctrina es como un mapa, donde vienen todas las instrucciones de cómo se hace el desarrollo de traspaso y transmisión de la tradición. Tradición y transmisión vienen a ser casi sinónimos. Los que creen y tratan de atacar a quienes defienden la santa tradición, dicen que son unas personas que se quedaron pegadas en el pasado. Eso es completamente absurdo, porque los que se quedaron pegados en el concilio de ese medio siglo atrás son ellos. La santa tradición ha seguido funcionando, transmitiendo lo que siempre ha sido, que es nuestra fe católica. Si nosotros leemos a los padres de la iglesia, como hemos hecho el ejercicio en otras clases, uno los lee, y si a uno no le dicen que son los padres de la iglesia, uno lo lee y dice: esto lo escribió un católico. La fe es la misma. La Santa Misa es la misa tradicional, es el sacrificio incruento, lo que es pecado, lo que no es pecado, no es pecado, lo que hay obispos, hay presbíteros, hay diáconos, hay todo. La transmisión tiene que hacerse. Tradición es transmisión a través de ese camino recto. Y eso es lo que nosotros defendemos, que que el Espíritu Santo, en el fondo, pueda y logre concretar su transmisión de herencia y nosotros podamos recibirla. Porque lamentablemente nosotros, al haber nacido en esta generación moderna, no se nos ha transmitido y hemos tenido que ir buscándola nosotros mismos. No sé, es muy raro que alguna persona, sí las hay, pero una persona haya nacido dentro de una familia que cuide la forma tradicional de siempre de lo que es la fe católica. Bueno, volviendo al punto. Eso es más o menos para explicar el tema de la crisis del magisterio, que el magisterio puede jugar y tiene un nivel de movilidad y flexibilidad más grande que las fuentes de revelación, porque las fuentes de revelación son inmutables, porque queremos una iglesia que llegue hasta el día postrero. La iglesia tiene que durar hasta el día postrero. No puede ser cambiante. Porque frente a un mar tormentoso y olas y todo eso, y se cae alguien que no sabe nadar, pero sabe que a su derecha, por ejemplo, hay una roca, va y se afirma de la roca y quiere que la roca esté firme y esté ahí y salvarse la vida y treparse por la roca. Bueno, eso es la iglesia. Es firme, es segura. Tiene que estar siempre donde tiene que estar. Su posición es su posición y defender su posición. Porque si no, no sirve, no salva.
Lo mismo que una escalera de emergencia, lo mismo que cualquier... Para poder salvar tiene que estar ahí disponible y seguro y firme. Pero el magisterio, al ser hecho por hombres, como dice San Pablo, llevamos un tesoro en ánforas de barro, suele desviarse y es muy fácil al ser humano hacerlo caer. Para el malo, para el ángel caído, es muy fácil hacer caer a un hombre, sobre todo y considerando además que es el ángel caído le encanta jugar con las personas que dedican su vida a Dios. Diga, hermano Francisco. Ups, no, vamos a llegar a eso, estamos entrando recién calentando motores. No se preocupe, y vamos a llegar a un punto en que vamos a hacer una ronda de preguntas con micrófono abierto y todo. Eh, entonces, ¿cuál es el punto? Que si el magisterio se está... ya, disculpe, paréntesis. Lo que preguntaba el hermano era de las fuentes de revelación. Lo que pasa es que suelen meter al magisterio también como fuente de revelación, porque hay tres columnas, que son también la Santa Biblia, la Santa Tradición y el magisterio. Como columna sí, se acepta, pero no como fuente de revelación. No es fuente de revelación. Su fuente, o sea, su labor es difusión de la revelación. Supongo que más o menos para ese lado iba su pregunta. El, el tema es que como el magisterio puede verse influenciado por poderes coludidos, por decirlo así, por lobbies, por distintas cosas, eh, nosotros estamos viviendo ahora una de las más fuertes olas que ha azotado el zarandeo de la iglesia al punto que llevamos casi casi medio siglo con ella y no la hemos podido sacar de encima. Al punto de que ha creado una falsa doctrina, ha creado ya casi lo que se podría llamar una nueva religión. Muchos se están conectando están cayendo en el sedevacantismo, que en realidad no nos sirve porque nos quedaríamos sin iglesia y no tendríamos ni siquiera con quién pelear, o sea, no tendríamos a quién reclamarle nada. No, vamos a defender la iglesia de Cristo, si es la iglesia de Cristo, o sea, los que se tienen que ir son ellos, ¿no? Nosotros, son ellos los que se tienen que ir, los vamos a sacar. Entonces, ¿qué pasa? A grandes rasgos, ¿cuándo comenzó todo esto? Si es por, es- nosotros tenemos que comprender que lo que hoy en día se llama laico, no los laicos que son de la iglesia, feligreses laicos, sino que por cuando dicen un colegio laico, un gobierno laico, el que hayan sacado de la constitución de los países, es, por ejemplo, Perú es un país católico, Ecuador es un país católico, apostólico, romano, todas esas cosas fuera. Esto es un estado laico, eso es un farsa. Laico, en ese tipo de contexto, cuando dicen un colegio, voy a mandar a mis hijos a un colegio laico, no religioso, significa pagano, porque son los gobiernos paganos de los políticos los que hacen las mismas cosas, como dice el padre Bonifacio, toman unos paganismos recalentados que son los mismos con los cuales luchábamos hace 2000 años. Y los padres de la iglesia tuvieron que luchar con ellos y los mártires de nuestra iglesia también.
Nuestros hermanos mártires tuvieron que luchar contra esos paganismos también. El sacrificio de niños, el uso de su sangre para sus fines de qué sé yo, qué cosas hacen, de placer, de vida, de tener más vida, todas esas magias modernas de la ciencia que quieren vencer a la muerte y todo ese tipo de cosas que seducen a las personas, así como la serpiente antigua, son los mismos paganos de siempre. Son los mismos paganos de siempre. Y hacen las mismas cosas. Hacen exactamente las mismas cosas. Si uno se pone a revisar, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Estos paganos los hemos tenido todo el tiempo atacando a la iglesia de distintas maneras. Y un punto fuerte es cuando trabajaron con Lutero, y Lutero es financiado por los príncipes germanos, que en ese tiempo todavía no existía Alemania, era Baviera, Prusia, distintos reinos, y financian a Lutero para que encabece, sea punta de lanza de un proceso de ataque a la iglesia para fracturarla. Y obviamente quedarse con todo el rédito de las propiedades de los monasterios, casas de acogida para personas enfermas, hospitales, campos de cultivo, y quedarse con las casas de los católicos también. Eso llevó a la Guerra de los 30 años, que fue una masacre, durante la cual ahí se produjo la quema de brujas. Que tanto han hablado tanto de la quema de brujas y siempre dicen es que la Inquisición, es que la Inquisición era muy mala. Señores, eso no lo hizo la Inquisición. Eso lo hicieron los calvinistas y los luteranos en Alemania. La Inquisición no tiene nada que ver con eso. La Inquisición es el dicasterio para la doctrina de la fe. La Inquisición no tiene nada que ver con la quema de brujas. La quema de brujas se produjo, como les digo, en Alemania por calvinistas, puritanos, luteranos, y hicieron una masacre durante las guerras de religión. Los que creían en esas cosas eran ellos. La Inquisición solamente se preocupaba de las herejías. Trabajaba con católicos y operaba sobre católicos. Su jurisprudencia era sobre católicos. Si otros cultos no se metía. Si un católico venía a decir una herejía, ahí entraba la Inquisición y le decía, ¿está seguro de lo que está diciendo usted? ¿Lo puede corregir? Y así muchos criminales que estaban en cárceles públicas se ponían a gritar herejías para que los llevaran al tribunal de la Santa Inquisición, porque sabían que así era mucho más cómodo y fácil salir. Entonces, volviendo al tema, llega un punto en que aparece este movimiento después de lo que yo llamo la Edad Magna, que es la Edad Media, cuando se gesta toda nuestra civilización occidental, se crean los monasterios, donde el vino que tomamos, el queso, muchas cosas de las que para nosotros son el uso de pantalones y muchas cosas que nosotros damos por comunes y corrientes, empezaron a emerger ahí, en esa época.
esa época, cuando los ingleses inventaron el empirismo, porque los ingleses no entendían ni una coma de lo que estudiaba Tomás de Aquino ni San Bernardo de Claraval, de no ser que fueran los que se iban como Duns Scoto, por ejemplo, o Guillermo de Ockham, los que se iban al continente. Y ahí se impregnaban de la cultura latina, porque ahí estaban los centros culturales, no en el norte. Y ahí empezaban a desarrollar, sobre todo en la Universidad de París, que era un gran núcleo, y la Universidad de Salamanca, por ejemplo, en España, eran núcleos de mucho estudio y grandes problemas teológicos que se hacían disputatio y se iban poniendo las causales, se hacían, no sé si alguien ha leído alguna vez un libro de escolástica, vienen como los pros, los contras, las conclusiones, y va todo como ordenado, ultra racionalmente. O sea, temas de fe ordenados estudiados de una manera muy racional. O sea, fe y razón trabajando juntas. Fe y ciencia y filosofía trabajando juntas. Así se trabaja. Cosa que a estos grupitos que se empezaron a hacer llamar ilustrados, porque según ellos iban a tirar todo eso, como venían con toda esa influencia luterana, calvinista, puritana, etcétera, porque obviamente Lutero, para poder desengancharse de la Santa Iglesia, tuvo que tirar toda la Santa Tradición por la ventana. O sea, prácticamente 1500 años de estudio, tuvo que tirarlo por la ventana. Porque por eso ellos se quedan con sola escritura. Y el día de hoy, si uno le cita a San Bernardo de Claraval, por ejemplo, cosas así, a ellos no le importa eso. Dicen, no, dime dónde está en la Biblia eso. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si la Biblia salió en el siglo IV? ¿Qué pasa con esos siglos que hay entre la vida de nuestro Señor y el siglo IV? Ahí no había Biblia. Estaban las cartas sueltas, algunas escribiéndose aún. No había Biblia. Bueno, son parte de la incoherencia del mundo protestante. Y ese mundo protestante es el que genera en personas como Hume y Hobbes en Inglaterra un pensamiento empirista. Y eso quiere decir que solo es verdad lo que se puede medir y pesar. Que es como lo que hizo en Francia también Descartes, como matematizar el conocimiento. Entonces se pasó de lo que era la sapiencia a lo que es el cálculo. Eso es un giro completo. Entonces, ¿qué puedo saber acerca de cualquier cosa? Lo que puedo saber es cuántos centímetros mide, cuánto pesa, cuántos días dura la tinta, números, números, números. ¿Cuántos joules de fuerza aguanta antes de quebrarse? Empirismo. Entonces, ese racionalismo lleva a un mundo materialista. Y de ahí empiezan a despegar una nueva forma de pensar totalmente sin background, sin un apoyo de fondo.
es decir, hecha sobre la nada. Nosotros cuando leemos, por ejemplo, Hobbes en el Leviatán, que es un libro fundamental para las ciencias políticas, de cómo están formados los estados-naciones en los que vivimos nosotros hoy en día, vemos que habla diciendo que el hombre es lobo para el hombre. Y que hubo un momento en que los hombres sin leyes se atacaban entre ellos y que hubo que poner la espada y el más fuerte hacer ahí, poner orden y hacerlos firmar un contrato de paz y seguridad mutua. Después esas ideas, bueno, a todo esto eso es una fábula, es una mentira. Hobbes está totalmente fantaseando. Eso no existió nunca. Él perfectamente podría haber pensado, estoy en medio de una monarquía y esta monarquía viene de aquí, viene de allá, tiene toda esta genealogía mezclado con los anglosajones, con franceses, de la Galia, etcétera, y hubiese podido pensar en algo más concreto. Pero no, inventó una fábula, la del hombre lobo, del miedo del hombre lobo. Y todas esas ideas que después son reforzadas por Locke con el Tratado para el Entendimiento Humano, que es un libro que estuvo casi toda su vida escribiéndolo, entonces es un libro muy difícil de leer porque es un libro grandote donde las ideas van cambiando y él mismo va cambiando de opinión. Entonces, no es lo mismo leer el capítulo 1 que el capítulo 15, por ejemplo, ¿no? Es un libro bien complejo, se puede sacar cualquier cosa de ahí. El libro de Locke, de John Locke. Esos libros, Voltaire, en Francia, se dedicó exclusivamente a hacer traspaso de ese pensamiento a Francia. Y entre ellos también iban libros de Newton. Y ahí también empieza la pelea entre Leibniz y Newton acerca del cálculo infinitesimal. Ese es otro tema, no lo vamos a abordar porque es muy largo. Lo que nos interesa aquí es el tema del magia y el tema donde las papas queman, como se dice. Entonces se empieza a sembrar y a cuajar en Francia un tipo de pensamiento que no tiene raíces, sino viene de una actitud protestante de usted piense lo que quiera, escriba lo que quiera, no tiene que darle cuenta a nadie, y si es mentira, no importa. Lo importante es que usted se exprese y movilice, consiga lo que quiera conseguir. Entonces Montesquieu escribe un ensayo para un concurso donde propone la idea del buen salvaje. Entonces, recordemos que Hobbes en el Leviatán tenía la idea del lobo, el hombre en su origen es malo. Luego viene Montesquieu en Francia y dice, no, el hombre en su origen es bueno. Cuando es salvaje, es bueno. Lo que lo corrompe es la sociedad. Y la sociedad lo hace porque él tiene instintos muy altruistas y quiere formar familia y quiere educarse y quiere dedicarse a cosas bellas, pero resulta que la sociedad no se lo permite y lo obliga a trabajar, etcétera. Y empieza a crear la otra fábula en el otro polo, que es la del
la fábula del buen salvaje, como es conocida académicamente. Y resulta que sacó aplausos y ganó el concurso. Y eso generó que esa idea quedara como de moda en ese momento, como que sí es, como que los franceses quedaron pensando así. Es la cultura en la madre. ¿Te parece un poco a lo que piensan las personas que dicen que tienen como disforia y todo eso, como que hablan contra de la cultura, como que si fuera todo fuera resultado del lenguaje y de la cultura? Entonces pasa que se empezó a gestar en Francia un movimiento que es la Ilustración. En Alemania estaba recién también tirando sus primeras semillas. En Francia se empezó a adelantar. Se adelantó tanto al punto de que crearon lo que nosotros conocemos como despotismo ilustrado, porque ellos muy astutamente se criaron bajo la falda de los reyes. Y lo que hacían era un poco, o bastante, lo mismo que hacía Maquiavelo, que era ser asistente de los reyes, ser como el estratega, ser como el primer ministro del rey y darle todo tipo de recomendaciones para las batallas, para cómo recaudar impuestos, cómo adquirir más poder. Entonces, al principio les funcionaba y los reyes empezaron, claro, a ordenar sus reinos y adquirir más poder y tener una mejor economía. Pero resulta que empezaron más y más y más y más y más y más hasta que llegaron a Luis XVI. Y eso lo hicieron los ilustrados. Porque hasta antes de los ilustrados, los reyes se compensaban con el pueblo. Porque el pueblo tenía mucha fuerza. El rey tenía fuerza, pero el pueblo también tenía fuerza. Pero cuando entran los ilustrados, entran con fórmulas ya y estrategias pensadas y con cálculos matemáticos, estadísticos y todo, para cómo dominar mejor a la sociedad. Entonces, hasta que se hacen muy famosos, y ellos también obviamente se forran, se quedan muy dulces en cuanto a dinero, eh, hasta que con Luis XVI ya la cosa les explota. Entonces, cuando se ve que ya la cosa no da para más, se cambian de bando. ¿Por qué? Porque ven que como va a venir la revolución y empiezan a gestar una revolución, se empiezan a poner jacobinos y dicen esto, lo mejor va a ser que terminemos con este régimen y esto le vamos a llamar el antiguo régimen y ahora vamos a gobernar nosotros. Es decir, la burguesía. Entonces generan como un estallido social, quedan gobernando los jacobinos, los ilustrados, y como en toda revolución pasa como en el cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos, la revolución devora a sus hijos. Siempre se terminan matando entre ellos, porque nunca ninguno es tan revolucionario como les gustaría que fuera de revolucionario. El mismo Robespierre, que era el número uno en mandar a las personas a la guillotina, termina el mismo poniendo la cabeza en la guillotina. París estuvo décadas, creo, no sé cuántos años son exactamente, con la guillotina sin parar. La sangre corría hasta el Sena y corría la sangre y corría la sangre y habían gradas, así como para ver un partido de fútbol, habían gradas
para que la gente viera en las plazas las decapitaciones, porque era un espectáculo. Mientras tanto, las tropas avanzaban en las zonas más rurales, más en los pueblos, matando católicos, porque eran los católicos los que se oponían al régimen que ellos querían imponer, que era un régimen ateo. Que todo el poder tenía que ser controlado por el Estado. Ellos decían que creían en un Dios supremo, en el ser supremo, decían. Eso no se lo creía nadie. Que otros decían que eran deístas. O también un día hicieron un show de la diosa razón. Llamaron a una mujer que hacía bailarina de club nocturno que se pusiera una toga, mandaron a construir como de papel maché una montaña, emulando a Moisés descendiendo con las leyes, pero en este caso era la diosa razón que traía las leyes de la constitución del pueblo. Y la gente encontró que era una vergüenza, porque era demasiado inaceptable. Y con Robespierre más encima arriba. Estaba Robespierre ahí como que él fuera Dios, poco menos, y él le dictándole las leyes. Dijeron que ellos desde 1789 era el año cero, 1789 año cero, le cambiaron el nombre a los meses, y quisieron hacer borrón y cuenta nueva. ¿Se dan cuenta de lo que significa borrar los años? Porque si estamos como le he dicho en otros cursos a los alumnos, si estamos en el 2025, son 2025 años desde que nuestro Señor Jesucristo pisó la tierra, pisó este mundo. Y si alguien quiere cerrar y decir que partir desde cero es un acto completamente anticatólico. Es un acto completamente anticatólico. El punto es que estos personajes jacobinos armaron la asamblea constituyente, inventaron la izquierda y la derecha, jacobinos y girondinos, que era una derecha, digamos, que iba por una monarquía parlamentaria, algo así, pero que no tenía mucho apoyo. En cambio, el mundo jacobino, que era como una izquierda muy radical, porque tenían puesto un lienzo, un gran lienzo, con su frase clásica. Y la frase clásica de la Revolución Francesa es, ¿alguien la recuerda? Ya, ya, exacto. Bien, hermano Francisco. Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, si uno se da cuenta de quiénes son los que defienden cada cosa, se va a dar cuenta de que los jacobinos son la izquierda, los girondinos son la derecha. La derecha suele defender la libertad. Los jacobinos son la izquierda. Y son los que de ahí en adelante van a empezar a defender la igualdad. Claro, o muerte. Y la fraternidad la dejaron guardadita porque esto lo vamos a hacer, tenemos algo para poner la guinda de la torta al final del proyecto, porque todo esto es un proyecto.
no son cosas sueltas. Todo esto que le estoy mencionando es parte de un sistema. Entonces, crearon ese jueguito, que en el fondo es una dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, donde hacen luchar a hermanos contra hermanos, pueblos contra pueblos, para empezar a generar procesos de síntesis y hacer marchar la historia. De ahí empiezan a salir muchas teorías y el ser humano, los intelectualoides, ideólogos, les llama Napoleón, les llama los ideologues, no sé cómo se pronuncia. Los ideólogos, lo dice él en un tono despectivo, los que son como expertos en ideas, como se le ocurre cualquier cosa, empiezan a sacar libros, libros y libros y libros y libros y libros, y durante toda esa época, que digamos es desde aproximadamente la mitad del siglo XIX, de ahí en adelante, empiezan a salir toneladas teorías, y entre ellas sale el marxismo, nace del socialismo utópico, y el socialismo utópico nace a su vez del luteranismo y de grupos de pilgrims que se habían ido a Norteamérica a tratar de crear un paraíso en la tierra. A tratar de crear un paraíso en la tierra en Norteamérica, y la mayoría, se fueron muchos grupos protestantes puritanos, muchos pilgrims. La mayoría murió, lamentablemente murió. Porque imagínense, una iglesia, o sea, una secta, porque en iglesia hay solo una secta de un culto evangélico como los que hay en cualquier esquina, y el pastor dice, vamos a juntar dinero para viajar a Norteamérica, a una tierra desconocida, y ahí vamos a poder vivir como Dios manda. Y no saben construir, no saben plantar cereales, no saben nada. Llegaban, no sabían cómo era el clima, no sabían nada. Y morían. Bueno, algunos sobrevivieron, y además llegaron los ingleses más al norte, los otros que estaban por el lado de New York, pero muchos, si no diríamos como el 90%, falleció, porque no, a pesar de que ellos directamente llegaron matando a los nativos, porque para ellos no eran seres humanos, no como para nosotros los hispanos, que los nativos prehispánicos siempre fueron humanos, y eso es algo que desde el principio se debatió en la Escuela de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y por eso también nuestra reina Isabel la Católica lo defendió tanto, y dijo, ellos son hispanos, igual que todos. Ahora que se hayan cometido ciertos abusos aquí, allá y en algunos puntos, eso es algo que estaba ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo había un abuso. Eso no lo inventaron los hispanos de la península. Y no es por defenderlo. Todo crimen tiene que ser castigado. Es simplemente para quitar de encima eso, como de esa idea, como que poco menos que lo hubiesen inventado, la crueldad la hubiesen inventado los españoles. Eso es una cosa totalmente absurda. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el socialismo utópico, por ejemplo, había un personaje que se llama Owen, que era un fabricante, un industrial, multimillonario, que era protestante, y tenía en sus fábricas, le construyó unas casitas a los obreros y lo hacía vivir como él quería,
y eran como sus Playmobiles, así como sus, y él lo hacía vivir de una manera como él, y él les daba charlas. Se reunían así como al culto y él les daba charlas. Y también mandó un equipo así de pilgrims a Estados Unidos que también les fue mal porque era muy difícil salir adelante allá en esas condiciones. Pero a las charlas que hacía Owen iba un personaje de apellido Engels, Federico Engels. ¿Le suena? Bueno, él es el amigo de Karl Marx, de Carlos Marx, el amigo millonario que le financió toda su vida y Marx no le trabajó un día a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Nacen en esa época, mitad del siglo XIX en adelante, muchas teorías, muchas teorías. Nace el darwinismo del evolucionista que quedó totalmente obsoleto, rápidamente obsoleto, pero la gente todavía cree en el evolucionismo. Y no saben que eso quedó desplazado por la selección natural entre ellos. Entre los biólogos, decir evolucionismo no pega. No es lo mismo que decir selección natural. No digo que estoy a favor de eso, solo de hecho no estoy a favor de eso. Es como para mencionarlo sencillamente. Entonces, nacen muchas teorías. Nace, por ejemplo, a finales del 19, Nietzsche, por ejemplo, con toda su idea del superhombre, que iba a llegar el hombre eh, 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 que ya no iba a necesitar los valores, que iba a matar a Dios, que iba a ir más allá del bien y el mal, que iba a superar a este cristianismo platónico que tenía al hombre, al ser humano en decadencia. Todos tiraban sus fantasías, todos tiraban sus fantasías. Spencer, nace el eugenismo, eh, y todo el eugenismo con ese discurso de que en 10 años el planeta no iba a tener suficiente alimento para el crecimiento, al ritmo de crecimiento que natalidad el planeta no iba a dar abasto. ¿Les suena familiar eso? Bueno, eso es del siglo XIX. Vienen dando la misma. El, el punto es que, entre paréntesis, aquí no se puede evitar hacer un pequeño paréntesis. Ese grupito de los eugenésicos, de ahí sale Margaret Sanger, que estaba ligada al movimiento teosófico, y crean la IPPF, la Planet Parenthood. Así es que imagínense. ¿Por qué? Porque no podía haber tanta gente en el planeta. Paganos, ¿qué es lo que quieren? Sangre, quieren sacrificios. No vengan aquí con que hay mucha gente en el planeta, ni na. Lo que quieren son sacrificios humanos, quieren matar gente. Aunque no sea arriba de una pirámide, aunque no sea arriba de una pirámide, matándola igual la ofrecen a sus dioses, de la forma que sea, a través de la prueba de algún fármaco o a través o a través de los sacrificios que hacen de los nonatos. Entonces, eso es horrible, es horrible. Siguen haciendo lo mismo. Bueno, esos grupitos empezaron a firmarse entre fines del XIX y principios del siglo XX.
Entre todas esas teorías, durante el siglo XIX, como les decía, en Francia había, a principios del XIX, había estado Voltaire, Rousseau, con el contrato social, la voluntad general, dándole al pueblo, como, hablando del pueblo como que si fuera como si fuera un ser, hipostaciándolo, como se dice, como si fuera un ser. Y luego empieza, desde Kant en adelante, empieza a aparecer el idealismo alemán. Y ahí la cosa se pone seria. La cosa se pone seria porque se empieza a estructurar y Kant empieza a armar todas las categorías que supuestamente el ser humano tiene en su cerebro, en su mente, para configurar el mundo, y él no tiene acceso a las cosas en sí. Y empieza con el juego del idealismo. De ahí su discípulo Fichte sigue desarrollándolo con el yo, con la idea de la autoafirmación del yo como punto de partida desde donde nace todo. Y aparece Schelling, y Schelling que a los 24 años ya tenía 3 sistemas filosóficos, era un personaje impresionantemente de pluma, que venía estudiando, sabía griego, latín desde chico y se había estudiado todo. Entonces el nivel de formación que tenían era muy alto. De hecho, entre paréntesis, también como anécdota, Hegel, cuando fue la Revolución Francesa, Hegel estaba en el gimnasio, que es como en Alemania es como un internado de educación media, como jóvenes como de 17 años, 15, 17 años, están en el gimnasio, que es como un internado. Y sus compañeros de habitación, bueno, los tres que estaban eran Hegel, Schelling y Hölderlin. Grandes para el mundo cultural, son unos titanes. Y el día que se supo de la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla y todos, ellos se escaparon por la ventana y se fueron a buscar un botellón de vino y a darle con el botellón de vino, y cuando ya a cantar poemas griegos, de los romanos, y plantaron un árbol y prometieron que se iban a juntar cada año de su vida celebrando la Revolución Francesa por el resto de su vida, cosa que cumplieron. Eso como dato extra. Entonces, el idealismo alemán, aquí cabe una pregunta que tiene, o una frase, o una perspectiva, también podríamos decir, que tiene dos formas de ponerlo. El idealismo alemán es una teología protestante, o la teología protestante es el idealismo alemán. Porque los protestantes se quedaron sin teología. Hasta ese momento, y de hecho hasta el día de hoy, podemos decir incluso, no tienen teología. Se cuelgan de algunas ideas por aquí, por acá, algunos aceptan la Trinidad, otros no, y esas son cosas católicas. ¿Cuál es la teología de los protestantes? Entonces nace un movimiento que le llaman teología liberal, y se empieza
toman estos textos de Hegel, de Fichte, de Kant, etcétera, y empiezan a darse cuenta de que hay muchos elementos que permiten hacer una especie de teología racional y que se puede racionalizar la religión, se puede racionalizar y poner al hombre en el centro. Entonces, uno de los elementos fundamentales es Hegel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos la fenomenología del espíritu de Hegel, nos vamos a dar cuenta de que si bien la mayor parte del texto parece estar hablando de momentos históricos y procesos de la conciencia y de... Para quien no ha leído mucho a Hegel, es bien enredado el texto, pero cuando uno ha estudiado harto a Hegel, es el espíritu en el fondo, el que va marcando la línea del tiempo y va dejando sus huellas. En el fondo está robando ideas católicas. Si nosotros acabamos de decir que es el Paráclito el que hace eso. Pero según él, no, es el espíritu a seca. Y ese espíritu, para él, nace del pueblo. Wow. Pero resulta que la cosa no termina ahí, porque hace unas cosas que son unas maromas, unas piruetas, por decirlo así, que yo me quedé, pero por ejemplo, hacia el final del libro, esto es la fenomenología del espíritu de Hegel, viene una sección que se llama la religión revelada. Creo que es esta, señor. La religión revelada. Y está contenida de 3 piezas, que son: 1. Las premisas del concepto de la religión revelada. 2. El contenido simple de la religión absoluta, la realidad de la encarnación humana de Dios. ¿Quién es la encarnación humana de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. A. El ser allí inmediato de la autoconciencia divina. Es alfa. Alfa. Beta. La consumación del concepto de esencia suprema de identidad, la abstracción. 3. Desarrollo del concepto de religión absoluta. El espíritu alfa, el espíritu dentro de sí mismo, la Trinidad. Luego beta, el espíritu en su enajenación, el reino del Hijo. Gamma, el espíritu en su plenitud, el reino del espíritu. Hegel. Acérrimo anticatólico. Plagiando descaradamente estructuras básicas de la teología católica para decir que el pueblo es el gestor del espíritu, lo que le llaman los alemanes el Volksgeist. El Volksgeist. Que usa 3 medios de lenguaje, que son el arte, la filosofía, el arte. Ay, no me puedo acordar del primero.
no importa. Porque el punto es que en el arte, según él, el pueblo que tiene ya incluido el espíritu, pero no ha sabido, no sabe que lo tiene, lo que hace es plasmarlo, dibujarlo, y hace fetiches. Y dibuja a Cristo, dibuja a una Virgen, dibuja ahí, pero todo eso es el espíritu que él tiene metido adentro. Pero es la filosofía la que le va a enseñar al pueblo que en realidad es él mismo, el ser humano, el que tiene toda esa divinidad cargada dentro. Solo tiene que desarrollarlo. Y eso es un desarrollo histórico. Wow. Eso queda como una especie de base para lo que viene a ser teología liberal, teología protestante. Sobre esas ideas empiezan a trabajar personajes como Karl Barth, se escribe Barth como Brath, y Bultmann, Bultmann. Parece que es con dos N al final o dos M. Bultmann, que son teólogos, entre comillas, protestantes. Luego viene el famosísimo Heidegger, que era católico, de familia católica, del sur de Alemania, porque en el sur de Alemania, por el lado de Baviera, son todos muy católicos. Él siempre fue católico, su familia fue católica, y él estuvo en el seminario y estudió con beca que le dio la iglesia. Entró a la universidad con beca de la iglesia. La iglesia le pagó los estudios. Él firmó un contrato de que cuál era su tesis, por qué iba a entrar a estudiar y para qué era el dinero que pedía. Era para hacer una investigación de Santo Tomás de Aquino sobre determinados temas en Santo Tomás de Aquino. Pero se empezó a juntar con esta gente, con Karl Barth, Bultmann y toda esa gente. Y lo dieron vuelta. Y se le acabó el catolicismo a Heidegger. Y Heidegger empieza a alejarse y empieza a recibir también a rabinos judíos y se le empieza a volver un cacao todo, y Heidegger es considerado para algunas personas como el filósofo más influyente. En ese sentido, de influencia, sí, lo reconozco, sí, es uno de los más influyentes en el siglo XX, porque muchos se apoyaron en él para hacer su filosofía, desde el postestructuralismo, desde Foucault, Derrida, Althusser, Lukács, muchos pensadores se apoyaron en él. Hizo escuela, hizo toda una línea con su primer libro, año 23 o 24, que es Ser y Tiempo. Ahora, en Ser y Tiempo muestra las categorías existenciales, los existenciarios, que son también plagio de estudios escolásticos que ya habíamos hecho nosotros los católicos. Y empieza a hablar del Dasein, y él no quiere que lo mezclen con el ser humano ni con el hombre. Según él inventó una entidad nueva que es el Dasein. Y no se atreven, bueno,
Gauss, que fue el primero en traducirlo al español, puso ser ahí, porque la palabra Dasein, Sein, se podría, que juntan, Dasein significa existencia en alemán, pero si se separa, Da significa ahí, ahí, y Sein significa ser, entonces ser ahí, y Gauss escribía ser guión ahí, y en la versión más nueva, digamos, años 80-90, el profesor Rivera pone sencillamente Dasein, porque dice que eso no se puede traducir. Que en el fondo es el hombre, es el ser humano. Que como para darle como para darle una cosa así más misteriosa. Según él, empieza a describir características que son fundamentales de su existencia. Y entre ellas, por ejemplo, la angustia, la nada, cosas así. El estar eyecto, lanzado al mundo. Entonces Heidegger empieza a usar esas estructuras que nosotros ya en la edad magna, con la escolástica ya las habíamos, pero resuelto hace ya bastante rato esos problemitas. Es cosa de meterse a buscarlo, cosa que las personas no suelen hacer. Y se le ocurre hacer una firma, llegar a dos puntos que son álgidos dentro de ese igualmente, dentro de ese texto, que es que dice que la propiedad esencial del Dasein es la existencia. O sea, está plagiando una fórmula que es para Dios. Dios es el que es. El sumamente existente, el sumo ser, es Dios. No el hombre, no el Dasein, como le llama él. No la criatura. No es la criatura que se angustia, que está arrojada en el mundo. Pero él dice que el Dasein, su fundamento esencial o su característica esencial es la existencia. Su propiedad esencial es la existencia. Eso no puede ser. Y lo otro que es muy controvertido y que dio, pero brotes por todos lados para que se formaran muchas filosofías a partir de ahí, es el tema de lo que él llama la destrucción de la historia de la metafísica. Es decir, que él dice que Nietzsche fue el último de los metafísicos, en el sentido de que metafísica sería pensar que hay un mundo trascendental como sobrenatural que hace que nosotros no podamos captar al ser, al ser siendo, sino que nosotros solamente podemos ver entes, porque el ser se lo tenemos puesto atribuido a Dios, porque Dios para nosotros es el ser supremo. Por lo tanto, lo que vemos son entes que reflejan características de Dios. Pues eso está bien, pues eso es perfecto. Si así es, pues. Bueno, para él estaba mal. Una flor, ¿por qué es bella? Cuando, ese ejemplo que he comentado muchas veces, si un niño sale
sale a jugar a un parque y se encuentra corriendo por el pasto un niño, no sé, pequeño, y ve un conejito. Quiere tocarlo, qué lindo, quiere cuidarlo, quiere lo agarra, quiere cuidarlo y todo, porque lo encuentra bueno, lo encuentra bello. ¿Quién le enseñó eso? O una niña, por ejemplo, va por un jardín juntando un ramito de flores, que son bellas. ¿Quién le enseñó que esas flores son bellas? Podrían haberlo enseñado, pero si no le enseñan, lo va a hacer igual. ¿Quién le enseñó a esos niños que ese conejito es bello, que esas flores son bellas? ¿Quién le enseñó eso? Dios crea y es bueno. Cuando crea, Él lo dice, y vio que era bueno. Porque ahí hay una serie de convertibles que son trascendentales, que se dice, que son bueno, bello, verdadero, uno, que vienen a ser lo mismo, que son propiedades de Dios. Y eso, nosotros tenemos la capacidad por imagen y semejanza, ya que tenemos reflexión, tenemos alma intelectiva, podemos reflejar por imagen y semejanza que nos permite reconocer propiedades de Dios que están como que Dios les deja un sello de garantía, por decirlo así, de que es creación suya. Esto es creación mía, esto es creación mía. El ser le pertenece a Dios. Por eso Él le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y por eso cuando Cristo le decía a los fariseos y les decía, ocupaba esa palabra porque los fariseos no podían decir eso, decir Yahvé, no podían decir. Y Jesús cuando a veces decía yo soy, y él y además diciéndolo, atribuyéndose ciertas propiedades, los fariseos rasgaban vestiduras, como los judíos hacen eso. Cuando se enfurecen, de ahí viene ese dicho de rasgar vestiduras. Ellos lo hacían literalmente. Rasgaban vestiduras cuando Cristo decía eso. Porque Dios es el que es. Pero no, Heidegger quería que el ser nosotros lo pudiéramos captar así. Y que no nos confundiéramos con que esto es un ente, que no es una cosa. Esto ya es un ser. O sea, quería darle el ser a las cosas, a las criaturas, y eliminar todo lo metafísico, en el buen sentido de la palabra metafísica, que es lo sobrenatural, para quedarse con un nivel plano donde es lo mismo una hostia consagrada que una botella de agua. Son el mismo tipo de ser, son seres, son seres. Las cosas son seres para seres intramundanos, les llama él. Seres intramundanos. El punto es que lo que los ilustrados habían llamado el antiguo régimen
tenía que entrar en proceso de demolición. Y Heidegger se aúna a ese proyecto que ya venía lanzado desde los ilustrados, iluminados, que decían que ellos tenían la luz de la razón y de ahí se forman las logias y todas esas cosas. El, 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 lanzan este proyecto, Heidegger lo agarra como hay que, y borra toda la historia de la filosofía y dice vamos a volver a los griegos. O sea, para él, toda la filosofía de la Edad Magna, que llaman Edad Media, yo le digo Edad Magna, no existe. Más de como 1000 años, poco más de 1000 años de filosofía para él no existen. Hay que ir a los griegos y conversar con los griegos y de ahí filosofar. Porque ahí se puede saltar la metafísica y empezar a hablar en términos sencillamente con una filosofía nueva, una filosofía que no tenga cristianismo, que no tenga elementos sobrenaturales, trascendentes. O sea, quiere un naturalismo. Quiere un naturalismo y por eso también Heidegger después se mete como en grupos después de que, porque tuvo que desaparecer un tiempo, porque como él era nazi, los nazis lo pusieron de rector de la Universidad de Friburgo y después tuvo que esconderse. Y pasó años escondido y en una cabaña en la Selva Negra, en el Schwarzwald, creo que se llama en Alemania. Y ahí hacía esas reuniones con los, con los protestantes, con los rabinos y con los pastores. Entonces empezó a inventar una filosofía como, digamos, ¿qué es lo que eso que le decía yo que tiene como dos caras? Como una o teología protestante o es filosofía o qué es lo que es, no se entiende bien, porque siempre está hablando con un lenguaje un poco medio misterioso. La cosa es que muchos se agarraron de ahí. Lamentablemente, entre todos los que se agarraron de ahí a principios del siglo XX, ese, no, ya no era a principios del siglo XX, pero hubieron dos momentos álgidos en la intelectualidad, digámoslo así, finales del XIX y en el momento en que termina la guerra, o principios del siglo XX, porque, bueno, en realidad la guerra es como es constante, pero la guerra marca como una pequeña pausa ahí entre medio, donde está, por ejemplo, Teilhard de Chardin, inventando, cuando hablamos de eso, de que había muchas personas que inventaban teorías como Darwin y todas esas cosas, Teilhard de Chardin, que el ser humano prácticamente no necesita de Dios porque él está como programado para alcanzar su plenitud y llegar al punto omega donde él va a ser como Dios y desarrollar todas sus capacidades que no ha desarrollado aún. Vaya, vaya. ¿Qué es eso? Un gnosticismo. Eso es ser gnóstico. De nuevo, como dice el padre Boniface, viejos paganismos inventados. Entonces, eso de venir con que el ser humano puede él solo desarrollarse en plenitud, es una soberbia. Por eso si nosotros revisamos, por ejemplo, Dignitas Infinita
Dignitas Infinita, creo que se llama la que sacó el magisterio como el invierno, durante el año pasado, Dignitas Infinita. En uno de los primeros párrafos dice: el ser humano tiene dignidad por sí mismo. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Porque ¿de dónde viene la dignidad del ser humano? De que todos somos criaturas de Dios, no hijos de Dios, criaturas de Dios. Somos hijos de Dios cuando nosotros entramos al camino de Cristo, a su Santa Iglesia, recibimos el bautismo, pasamos por su sacramento, nos confesamos y podemos comer el pan del cielo, en el sacrificio incruento del Cordero de Dios. Y ahí podemos adoptar, se nos da en adopción nuestra queridísima, amada Madre Virgen por siempre. Y por eso somos hermanos. Lo de hijos de Dios, eso es ser hijo de Dios. No todas las personas son hijos de Dios. Por eso los protestantes tampoco son nuestros hermanos. Nosotros los respetamos como seres humanos, pero no como protestantes. Nuestros familiares que son protestantes y todos los respetamos porque son nuestros parientes, son seres humanos y todo, pero las ideas que tienen están equivocadas. O sea, no le voy a andar hablando de eso si sé que se va a enojar. ¿Para qué le voy a hablar de eso? Si lo quiero, si quiero a mi tío, a mi tía, qué sé yo los quiero. Y sé que si le tiro una semilla, no la va, de no ser que esté con dudas y quiera conversar, y ahí puedo conversar con él. Pero ¿de dónde salió eso de hermanos separados? Del no usarlo, del concilio y todas esas cosas. Entonces, esto que hemos conversado aquí marca la base de dónde se fueron a meter los teólogos, seminaristas y obispos y distintas personas que tenían buena calidad intelectual en nuestra Santa Iglesia, pero pecaron de querer estar a la última moda. Entre finales del siglo XIX, 1890, digamos, y 1950, todo ese tramo de años, incluyendo las guerras, lo más chic, lo más así de vanguardia que había para la intelectualidad era Heidegger, Sartre, Husserl, Althusser, como le llaman, no sé, y todos esos pensadores, saber de marxismo, saber de todas esas cosas. Y pecaron de querer ir a meterse a esas cosas para lucirse que ellos estaban al día. Ellos estaban al día con la intelectualidad y que ya Santo Tomás de Aquino lo miraban así como, oh, esto ya es una cosa para viejos. Nosotros queremos una filosofía nueva. Entonces, eso es muy complejo porque eso empieza a provocar una filtración de ideas luteranas, puritanas, protestantes y de ideas filosóficas, porque ellos se lo comen por el lado filosófico, que en el fondo tenían esa doble cara, que yo les decía, que no se sabe si es filosofía o teología protestante. Entonces ellos se lo presentaron como filosofía, ¿no? Miren, esto estudien filosofía, aquí está la última
y se iban a estudiar a Alemania, al norte de Francia, a Bélgica, que en Bélgica siempre ha sido como cuna de muchas herejías, como igual que Alemania. Vayan, y se fueron a estudiar ahí y llegaron, pero por una parte encumbrados, así como, y todo así como en las reuniones, oh, aquí llegaron y venga, pase por aquí, dé una conferencia, haga una clase, bla, 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 empezaron a sacar libros. Henry de Lubac empieza a sacar libros en defensa de Teilhard de Chardin, porque Teilhard de Chardin había sido censurado por la iglesia por escribir esas ridiculeces de que el ser humano iba a ser como Dios y todas esas cosas, esas cosas gnósticas, perdón. La cosa es que la iglesia, gracias a Dios, al principio del siglo XX y fines del XIX y principio del siglo XX tuvimos buenos papas, se dieron cuenta de estos tipos están mal. Eso no es católico. Las cosas que están escribiendo no son católicas. Karl Rahner toma Kant, toma Hegel y Heidegger y los copia literalmente, copia así, pero como que a veces ni siquiera se da el trabajo de cambiar las palabras. Copia párrafos y copia sistema y hace como una mezcolanza y empieza a armar una filosofía que, que nadie entiende, y como nadie la entiende, empiezan a decir que es la vanguardia, es lo mejor. Como nadie lo entiende, es como que, oh no, eso ya, mente superior. Y era todo un pegoteo de filósofos luteranos, paganos. Bueno, de hecho, en realidad ellos eran ateos. Lo que pasa es que venían de familias luteranas y puritanas, calvinistas también. Por eso tenían esa forma de pensar. Pero ellos, los filósofos como Heidegger o Husserl o todo eso son o deístas, como se dice, que como dicen muchos, deístas, que esa palabra no significa nada. Es un eufemismo para decir ateo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros teólogos se filtran de eso, llegan haciéndose los lindos, haciéndose los que son la vanguardia de la intelectualidad, y que ellos van a traer esto a la iglesia, y así la iglesia va a tener una teología mucho más moderna, bla, 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 y resulta que no. Los paran y les dicen, ustedes están en la... Si, de hecho, Henry, como le digo, Henry de Lubac ya había escrito 2 libros en defensa de Teilhard de Chardin. O sea, usted está defendiendo ideas de que Dios, que el ser humano va a ser como Dios, que va a llegar a un punto omega de desarrollo. No, 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 no. Entonces, fuera, le quitaron fuera. Usted no puede hacer clase y no puede escribir libros de ese tipo. Si quiere, escriba una novela, escriba otra cosa, pero no venga a escribir teología, porque su teología no es católica. Creo que eso ocurrió entre Pío IX entre Pío IX y Pío XII, por ahí, durante esos años, que nos dejaron unas encíclicas impresionantemente claras de lo que estaba pasando y de lo que teníamos que cuidarnos. Porque ya León XIII nos había avisado de que venía una jauría de lobos
a atacarnos. Y ya entre San Pío X y Pío XII ya nos empiezan a decir, los lobos están adentro. De eso en la iglesia no se habla hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sacaron a esos personajes porque no eran católicos, que iban a estar haciendo ahí, vaya a una universidad privada o universidad estatal y enseña otras cosas, pero aquí en el Vaticano no tienen nada que hacer. Un punto es que Pío XII, cuando Pío XII escribe su última encíclica, creo que es Humanus Genus, Humanus Generis, que me confunde siempre. Los últimos, creo que son los últimos 10 años de su pontificado que no escribe más. Nada. Y ya sabía que estaban planeando un concilio. Entonces ahí es donde se nota que ya la cosa se está poniendo, como se dice, color de hormiga. Esta cosa ya va raro. Van a hacer algo que no es bueno. Van a hacer algo que es fuerte. Dicen, no me consta, dicen que él en su lecho de muerte pidió, por favor, no hagan un concilio, no hagan ese concilio, no lo hagan. A pesar de eso, él antes de morir dejó con un equipo de cardenales de buena línea, como el cardenal Ottaviani, dejaron una barrera puesta que es una pauta de trabajo para recibir a todos los obispos que iban a llegar y darles, hacer comisiones de trabajo y empezar a trabajar sobre los temas que iban a trabajar en el concilio. Lo dejaron hecho como una especie de protección, por decirlo así, para que no llegaran y fuera puro desorden. Pero resulta que cuando bueno, asume Roncalli, Juan 23, eh, se presenta la pauta, se intenta ordenar los equipos de trabajo y viene un obispo francés, obviamente del ala progresista, modernista, y empieza a generar una agitación, un escándalo dentro del, de la sala de reuniones del Vaticano. Empieza, no, pero es que bla, 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 empieza a gritar y que no, nosotros queremos esto todo nuevo, queremos que todas estas cosas, si nosotros vamos a hacer algo, queremos una iglesia nueva, queremos que todo sea nuevo y no nos pueden pasar una pauta de trabajo porque no, por favor, en vez de agradecer que les adelantaron un días de trabajo, lo que querían era borrar, borrar, borrar. Y la única carpeta que dejaron, porque todas las demás la botaron a la basura, fue Sacrosantum Concilium de Aníbal Bunini. Y sobre eso empezaron a trabajar y armaron las comisiones a gusto de ellos. Y Bunini empieza a hacer como
a ganar más poder, más poder, más poder y ser secretario. Se vuelve secretario como de no sé cuántas comisiones. Él era el que tenía que mantener informado al Papa de todo lo que ocurría. Entonces iba donde el Papa y le decía, los obispos dijeron esto. Entonces después de vuelta, llegaba donde los obispos y les decía, el Papa dijo esto otro. Al final todos hacían lo que Bunini quería, lo que Bunini quería. Las cosas andaban como él quería. Ahora, aquí vamos a tirar dos puntos muy importantes. Sería bueno que pasáramos a ocupar la pizarra. Les voy a pedir perdón por esto, permiso. Voy a mover a modo al salón pizarra. Denme un minuto.